Este es el cartucho más pequeño que todavía se fabrica. Parece de juguete, pero no lo es. Es real, antiguo y sí, también puede ser metal. Hablamos del 22 Short o 22 Corto, un cartucho con más de 160 años de historia, que todavía sigue dando batalla. Míralo, incluso más pequeño que un clásico 22LR. Y aunque hoy muchos lo subestiman, durante medio siglo fue uno de los cartuchos más usados para defensa personal. ¿Cómo algo tan pequeño logró tanto y qué lo mantiene vivo hoy, en pleno siglo XXI, cuando hay opciones mucho más potentes? Porque créeme, este cartucho no solo sobrevivió, se ganó su lugar. Y cuando descubras para qué fue creado originalmente, te aseguro que te vas a sorprender. Yo soy Philip y hoy vas a conocer 5 cosas que no sabías del 22 Short. Y recuerda, estás en MAS Army. La historia del 22 Short comienza con una carrera contra el tiempo y contra la competencia. En 1857, la legendaria Smith & Wesson necesitaba con urgencia un cartucho compacto y funcional para su primer revólver de bolsillo. ¿El motivo? Pues ese mismo año expiraba la patente de Colt sobre los revólveres y había que aprovechar la oportunidad antes de que todos entraran al juego. Pero diseñar un cartucho nuevo en aquella época no era tan fácil como hoy. Bueno, hoy tampoco es fácil, pero tú me entiendes. Pues no existía una enorme variedad de calibres para inspirarse. Así que, basándose en los pocos que había, eligieron un modelo rudimentario, el 22 Flaubert, un cartucho francés diminuto que en ese entonces no usaba pólvora, solo el fulminante para impulsarse, más útil para espantar pájaros que para defensa. Así que se tuvo que rediseñar por completo. Alargaron el casquillo casi al doble para incluir pólvora negra y le montaron una bala de plomo estampado de .22 pulgadas o 5.6 milímetros con un peso de 29 gramos. Así nació oficialmente el 22 Short, el primer cartucho calibre 22 de percusión anular con pólvora negra, y junto al Flaubert se convirtió en el abuelo de toda la familia de calibres 22. Pero lo más increíble no es cómo nació, es todo lo que llegó a ser, a pesar de su tamaño. El debut del diminuto 22 Short no fue en cualquier arma, sino en el Smith & Wesson Modelo 1, el primer revólver de la historia en usar un cartucho de percusión anular. Un revólver de simple acción, compacto, ligero y pensado específicamente para la defensa personal. Claro, hoy lo veríamos como obsoleto, pero en pleno siglo XIX, donde las pistolas semiautomáticas aún no existían y la mayoría de cartuchos actuales ni siquiera se soñaban, este dúo fue una auténtica revolución, con una capacidad de 7 cartuchos en el tambor y un diseño creado para enfrentamientos cercanos. El Modelo 1 fue incluso usado durante la Guerra Civil estadounidense, y aunque lo subestimes por su tamaño, hacía cosas que ningún otro cartucho de su época podía lograr. Y justo eso es lo que estás a punto de descubrir ahora. Bien, puede que al ver lo pequeño que es el 22 Short, pienses, ¿potencia? Sí, parece un balín de juguete, pero no te dejes engañar. Este pequeño puede sorprenderte. Una bala típica del 22 Short pesa alrededor de 29 gramos
y al salir del cañón puede alcanzar velocidades promedio de entre 200 y 220 metros por segundo. Claro, esto varía dependiendo del tipo de arma desde el que se dispare. No es lo mismo un rifle largo que un revólver con un cañón de 2 dedos de largo. Pero algo es seguro, el 22 Short es técnicamente un cartucho subsónico. Es decir, no rompe la barrera del sonido, como si lo hacen sus hermanos mayores, el 22 LR o el 22 Magnum. ¿Y qué significa esto en potencia real? Bueno, pues que al ser disparado, el 22 Short genera una energía de aproximadamente 118 joules, o sea, la mitad de lo que puede generar un 22 LR. Pero, ojo, no te confundas. Aunque suena modesto, 118 joules siguen siendo suficientes para atravesar piel, músculo e incluso huesos duros como el cráneo. Así que no es un balín inofensivo. De hecho, esa combinación de baja velocidad, poco retroceso y un disparo mucho menos ruidoso que otros calibres fue justamente lo que hizo que el 22 Short fuera tan popular en revólveres ocultables durante el siglo XIX y buena parte del XX. Era discreto, manejable y podía ser letal a corta distancia. Pero atención, que pueda ser letal no significa que sea ideal para defensa personal. Y ahora mismo vas a entender por qué. Mira, como te dije en otros videos, como el del 22 TCM o el del 17 HMR, en un escenario de defensa, lo que realmente importa no es tanto el tamaño de tu calibre, sino dónde impactas y con qué velocidad disparas. Y ahí es justo donde el 22 Short tiene sus limitaciones. Su capacidad de penetración no es precisamente destacada, lo que complica alcanzar órganos vitales o centros nerviosos críticos. La mayoría de sus balas son de plomo estampado, lo que tampoco ayuda a su penetración. Y si a eso le sumas que casi siempre se dispara desde armas con cañones muy cortos, la velocidad y con ella la efectividad disminuyen aún más. ¿Balas expansivas? Las hay, pero muchas veces ni siquiera alcanzan la expansión mínima recomendada. Además, muchas de las pistolas diseñadas para este calibre tienen baja capacidad de carga, entre 2 y 7 tiros. Claro, tiene sus ventajas: retroceso casi nulo, tamaño muy discreto. Pero seamos sinceros, esas mismas cualidades las ofrecen otros cartuchos más capaces, como el 22 LR o el 25 ACP. Por eso, aunque el 22 Short puede funcionar en defensa personal, no es lo ideal. De hecho, recuerdo un caso en un video donde un comerciante frustró un asalto con una pistola 22 Short. El disparo fue directo a la cabeza. Y sí, fue letal. Claro, esta fue una situación muy específica, como todas las de defensa personal, así que no es que no sirva. Pero existen otras opciones, y eso es precisamente lo que limitó su popularidad. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el 22 Short fue el rey indiscutible de las pistolas de bolsillo. Pero eso cambió en 1905, con la llegada del 25 ACP. Este nuevo cartucho ofrecía algo que ni el 22 LR ni el 22 Short podían dar en ese entonces. Al ser de percusión central, le daba mayor confiabilidad y un diseño pensado desde cero para defensa en armas pequeñas. Y claro, el 22 Short empezó a quedarse sin lugar. A diferencia del 22 LR, que encontró una segunda vida
en rifles, carabinas y usos recreativos. El 22 Short era y es un cartucho diseñado para defensa en una época que ya pasó. Era lógico, un cartucho del siglo XIX intentando competir con opciones más modernas. Y eso, con el tiempo, lo fue empujando hacia un nicho cada vez más pequeño. ¿Va a desaparecer? Lo dudo mucho. Aunque ya no sea común, existen millones de armas antiguas que aún lo usan. Y mientras esas sigan existiendo, el cartucho seguirá teniendo su espacio. Además, hay casas de armas como North American Arms que han sabido aprovechar su tamaño simpático y nostálgico, creando mini revólveres tan pequeños como curiosos. El 22 Short puede parecer pequeño, viejo o hasta irrelevante hoy en día. Pero sin él, nada de lo que conoces sobre los cartuchos calibre 22 existiría. Y si quieres conocer a todos los integrantes de esa familia, no te pierdas nuestro video donde te cuento todos los tipos de cartuchos calibre 22 y sus características. Ahí entenderás por qué este pequeño cartucho marcó el inicio de algo mucho más grande. Te ha hablado Philip y esto fue MIS Army.